La historia de la rivalidad entre Nintendo y Sega es una de las más emblemáticas en el mundo de los videojuegos. Durante las décadas de los 80 y 90, estas dos compañías se enfrascaron en una batalla intensa para ganar la preferencia de los jugadores y dominar el mercado global de consolas. Aquí tienes un recorrido por esta competencia, desde sus inicios hasta cómo la rivalidad contribuyó a moldear la industria. Nintendo, una compañía de cartas en Japón. Nintendo fue fundada en 1889 por Fusajiro Yamauchi en Kioto, Japón, y en sus inicios se dedicaba a la fabricación de cartas tradicionales japonesas llamadas Hanafuda. La empresa, que comenzó como un pequeño negocio familiar, se mantuvo en el mercado de cartas durante décadas. Sin embargo, bajo la dirección de Hiroshi Yamauchi en los años 50, Nintendo comenzó a explorar nuevas industrias, incluidas las de juguetes y entretenimiento. Yamauchi expandió Nintendo con ideas innovadoras y tomó riesgos, incluyendo la creación de juegos arcade en los años 70. Uno de los grandes éxitos de esta época fue Donkey Kong, 1981, un videojuego que introdujo a Mario, uno de los personajes más reconocidos en la historia de los videojuegos. Este éxito fue fundamental para el posterior desarrollo de Nintendo como gigante de los videojuegos. Sega, una empresa americana-japonesa. Sega, por su parte, tiene sus raíces en Estados Unidos, donde se fundó como Service Games en 1940. La compañía se trasladó a Japón en 1951, estableciéndose oficialmente como Sega Enterprises en 1960. Inicialmente, se dedicaba a la fabricación de máquinas recreativas y de pinball, dirigidas principalmente a bases militares estadounidenses en Japón. En los años 70, con la popularidad de los videojuegos arcade en ascenso, Sega se posicionó como una fuerza líder en este mercado con juegos como Periscope y Zaxxon. Sin embargo, fue en los 80 cuando la compañía comenzó a desarrollar y lanzar consolas, entrando en el mercado doméstico y preparándose para competir directamente con Nintendo. La batalla comienza. NES contra Master System. Nintendo lanzó la Famicom en Japón en 1983 y después del éxito inicial, la compañía decidió llevar la consola a Estados Unidos bajo el nombre de Nintendo Entertainment System, NES, en 1985. La NES revitalizó la industria de los videojuegos en Estados Unidos, que había sufrido una fuerte crisis en 1983. Juegos como Super Mario Bros., The Legend of Zelda y Metroid marcaron un antes y un después en la industria, estableciendo a Nintendo como el líder absoluto. Sega, en respuesta, lanzó Sega Master System en 1986, una consola diseñada para competir con la NES en términos de gráficos y capacidad. Aunque el Master System tuvo un éxito moderado en Japón y algunos países de Europa, no logró desplazar a Nintendo en Estados Unidos, en gran parte debido a la exclusividad de Nintendo con muchos desarrolladores de videojuegos. Los contratos de exclusividad de Nintendo obligaban a las empresas a no lanzar sus juegos en otras consolas, lo que limitaba en gran medida el catálogo de Sega. Para cambiar el rumbo, Sega lanzó el Sega Genesis, conocido como Mega Drive fuera de Norteamérica, en 1988 en Japón y en 1989 en Estados Unidos. Esta consola de 16 bits presentaba gráficos y velocidad superiores a la NES, lo que le dio a Sega una ventaja técnica sobre Nintendo. Aprovechando esto, Sega lanzó campañas publicitarias agresivas, utilizando eslóganes como Genesis does what Nintendo don't. Genesis hace lo que Nintendo no. Fue durante este tiempo que Sega creó a Sonic the Hedgehog, su propia mascota y rival de Mario, para competir en el mercado de plataformas. Nintendo respondió lanzando la Super Nintendo Entertainment System, SNES, en 1991 en Estados Unidos. Con gráficos de 16 bits y títulos exclusivos como Super Mario World, The Legend of Zelda
A Link to the Past y Super Metroid, la SNES tuvo un impacto significativo. Los fanáticos comenzaron a dividirse, lo que fomentó una de las rivalidades más icónicas en la historia de los videojuegos. Los jugadores se alineaban a favor de Sonic o Mario, en una competencia que no solo era técnica, sino también cultural. La competencia entre ambas compañías no solo se limitó a la calidad de los juegos, sino que también se trasladó al mundo de la publicidad. Sega adoptó un enfoque más juvenil y audaz en sus anuncios, burlándose de Nintendo y apelando a un público adolescente y adulto. Nintendo, por su parte, se centró en la calidad de sus juegos y en mantener una imagen familiar y segura. Esta diferencia de enfoque consolidó la imagen de Sega como la opción cool y rebelde, en contraste con la de Nintendo, considerada más conservadora. Con el éxito del Genesis, Sega decidió expandir su línea de productos con nuevas consolas y accesorios. En 1991 lanzaron la Game Gear, una consola portátil de color que compitió con el Game Boy de Nintendo. Aunque la Game Gear superaba al Game Boy en gráficos, su mayor consumo de batería y el costo más alto hicieron que no pudiera superar a su rival. Sega también lanzó dos periféricos importantes, el Sega CD 1992 y el 32X 1994. El Sega CD ofrecía mejoras en sonido y gráficos al Genesis y permitía el uso de discos compactos, algo innovador para la época. El 32X, por su parte, incrementaba la potencia de procesamiento y ofrecía juegos en 3D. Sin embargo, ambos periféricos tuvieron problemas. Sus costos elevados, la falta de títulos exclusivos de gran éxito y los problemas de compatibilidad afectaron sus ventas. Esto debilitó la posición de Sega y comenzó a mostrar la falta de una estrategia clara frente a Nintendo. Mientras tanto, Nintendo decidió concentrarse en la SNES y en desarrollar títulos de alta calidad. Juegos como Super Mario Kart, Donkey Kong Country y Chrono Trigger elevaron los estándares de la industria y consolidaron a la SNES como una de las consolas más queridas de la historia. Además, Nintendo implementó el chip Super FX en algunos de sus cartuchos, lo que mejoraba los gráficos y ofrecía experiencias innovadoras, como en Star Fox. Para adelantarse a la competencia, Sega lanzó el Sega Saturn en Japón en 1994 y en Estados Unidos en 1995. La Saturn era una consola de 32 bits con enfoque en gráficos en 2D y una arquitectura compleja para desarrolladores. Aunque fue bien recibida en Japón, su lanzamiento en Estados Unidos fue caótico y las decisiones de Sega generaron confusión entre los consumidores y los desarrolladores. Además, el precio de $399, más alto que el de sus competidores, complicó su aceptación en el mercado occidental. Nintendo, por otro lado, se centró en desarrollar una consola que llevaría la experiencia 3D a otro nivel. El Nintendo 64, lanzado en 1996. Con su procesador de 64 bits y el revolucionario control con joystick, Nintendo apostó a una experiencia inmersiva, logrando un éxito significativo. Super Mario 64, The Legend of Zelda, Ocarina of Time y GoldenEye 007 redefinieron el diseño de videojuegos y establecieron nuevos estándares. Sin embargo, la decisión de Nintendo de continuar con los cartuchos en lugar de discos limitó su capacidad de almacenamiento y elevó los costos de producción, afectando las relaciones con desarrolladores externos y haciendo que algunas empresas se volcaran hacia otras plataformas. La historia del fracaso de la alianza Nintendo-Sony. Un aspecto importante de la historia entre Nintendo y Sega es el papel que jugó Sony. En los 90, Nintendo había planeado una colaboración con Sony para lanzar un accesorio de CD para la SNES, pero el acuerdo se rompió, y Sony decidió desarrollar su propia consola, la PlayStation. Lanzada en 1994,
La PlayStation fue un éxito inmediato gracias a su capacidad de gráficos en 3D, facilidad de desarrollo y su gran catálogo de juegos. Esto puso a Sega y Nintendo en una posición difícil, ya que Sony se posicionó rápidamente como un gigante en el mercado. La caída de Sega. Sega intentó recuperar terreno lanzando la Dreamcast en 1999, una consola adelantada a su época con gráficos en 3D impresionantes y la capacidad de conectarse a Internet. Aunque la Dreamcast fue bien recibida, la falta de apoyo de terceros y la presión de la próxima generación de consolas de Sony y Nintendo la llevaron a un fracaso comercial. En 2001, Sega anunció que dejaría de fabricar consolas y se convertiría en una empresa de software, poniendo fin a la competencia directa con Nintendo en el mercado de hardware. La rivalidad entre Nintendo y Sega dejó una marca imborrable en la historia de los videojuegos. Su competencia impulsó el desarrollo tecnológico, el diseño de videojuegos y las estrategias de marketing en la industria. Juegos como Sonic the Hedgehog, Super Mario World, Street Fighter y The Legend of Zelda siguen siendo referencias culturales y han sido adaptados para nuevas generaciones. Con Sega enfocada en el desarrollo de juegos y Nintendo en la innovación de hardware y franquicias exclusivas, ambas compañías continúan siendo actores clave en la industria de los videojuegos, aunque ahora en diferentes roles.